6:30 yesterday afternoon, we were able to restore all the power that was related to the outages that happened just shortly before lunchtime and return to normal operations. As we understand, our customers want to know why this happened. And so today I'm joined by a few of my colleagues, and we will provide some greater details on both our response and our restoration. Before I hand over to them, though, I want to be very clear. We recognize and we acknowledge that there are significant challenges that remain to be addressed on Puerto Rico's electrical system, and that's why we're here. That's why we come to work every single day. The fact that decades of neglect and mismanagement are not going to be repaired in a year, and the severe limitations on generation availability, particularly at the Aguirre facility, will continue to pose significant challenges when elements of the system do fail. It's a system. It's an interconnected system. It requires and relies on generation and transmission and distribution working together. It's not an excuse. It's just the simple truth. And I know that the people of Puerto Rico are tired of excuses and tired of the constant blaming someone else for the state of the system. There's a pattern where PREPA and others fail to recognize the past and take the opportunity in the media and in the press to stand up and blame LUMA, and then LUMA responds. If I have one request for PREPA, for the other generators, and all of us across Puerto Rico, it's time to work together. It's time to work to fix the system that we know needs to be fixed. And through that, let's be 100% honest about the limitations that we face and we're going to continue to face as we move forward to address them. Our shared focus must be on bettering the lives of our customers, not on LUMA, not on PREPA, not on any other group or any particular political actor. Lastly, when events like this happen, it's easy to forget how much progress and the fact we are making progress every single day to strengthen the electric system and to rebuild it. To date, we've repaired more than 3,800 broken and failing poles. We've connected well over 25,000 customers to rooftop solar as we worked through a significant backlog and added more than 130 megawatts of clean energy to the grid. Tomorrow, we're going to celebrate our 10,000th street light that we announced roughly 6 weeks ago. So in 6 short weeks across Puerto Rico, we've replaced the first 10,000 street lights. We've cleared hazardous and vegetation and hazardous debris from all of our substations, which is very important. And perhaps most significantly, we've initiated 209 projects under FEMA, and 14 of them are actually in construction. This is all important progress. This is progress that's aimed at reducing the potential for the types of outage events moving forward, and these improvements will make sure that we're all able to get the lights back on as soon as possible when events do happen. And so with that, I'd like to hand over to my colleague, Shay Baramarad, who served as our incident commander yesterday, to provide some greater detail into the actual event and our response. Thank you, Wayne. Before I start, I would like to echo the comments made by Wayne. The fragility of Puerto Rico's electric system is no secret, and all of us at LUMA share the frustration with our customers about the challenges in reliability we continue to face due to decades of neglect. We will continue to advance critical reconstruction projects to address this underlying fragility, and we will continue to be honest about the challenges we face. Let me outline what happened and how we responded. Yesterday at 11:07 a.m., a 230 kV line from Jabukua to AES had a disturbance due to vegetation causing a line trip. At 11:10, a broken conductor affected a 230 kV line from AES to Aguirre. At 11:10, these events left the generation facilities at AES isolated from the system, triggering a load shed event and outages throughout the island.
At 11:35, a 230 kV line from Costa Sur to Menari tripped. At 1:06, a 115 kV line from Barceloneta to Cambalachi tripped due to a broken conductor, resulting in an additional load shed. The combination of these transmission line faults and the ongoing limitation of available generation in the system resulted in outages affecting customers in Bayamon, Carolina, Caguas, and San Juan. LUMA responded immediately to address the outages and took the following actions. Mobilized several large transmission line crews. We mobilized helicopter crews for emergency line patrols. We mobilized vegetation management crews. We mobilized substation crews to Cambalachi, Menari, Costa Sur, Aguirre, and Jabocua. We patrolled transmission lines, we repaired substation breakers, we repaired jumpers, and we repaired conductors. Thanks to the immediate response and the dedication of hard work of LUMA crews, we were able to successfully restore power to all affected customers by 6:30 p.m. Again, I want to sincerely thank our customers for their patience. All of us at LUMA remain as determined as ever to rebuild and repair the system and to build the more reliable and resilient electric system that our customers deserve. Now, I want to hand things over to Michelle Fraley, LUMA Emergency Operation Center Liaison Officer, who is going to share some details on how LUMA engaged our emergency response plans and mobilized resources in response to yesterday's event. Buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Fraley y me dirijo a ustedes como la oficial enlace cuando se levanta el Centro de Operaciones de Emergencia de LUMA. Primeramente, tenemos que decir que ninguna emergencia se puede trabajar sola, así es que mi rol primordial es asegurarnos de que estamos trabajando no tan solo con las agencias estatales, federales, sino también con nuestros abonados. Así que ayer, inmediatamente que se tomó la decisión a las 2:30 de levantar el Centro de Emergencia de LUMA, ya a la 1 se había notificado al Secretario de Seguridad Pública, quien notificó a Manejo de Emergencia, al igual que se hizo notificación a FEMA, a DHS, al igual que especialmente dentro de Manejo de Emergencias hay un núcleo que se llama ESF-12, y ese grupo dentro de Manejo de Emergencias se especializa en la restauración de servicios que tienen que ver con agua y luz. Inmediatamente ellos respondieron, al igual que FEMA nos peticionó traer a un oficial de enlace ayer en nuestro Centro de Operaciones de Emergencia. Así que nosotros tuvimos ayer el beneficio de tener a una persona de FEMA que estuvo con nosotros desde el principio, no tan solo para observar, sino también en los Estados Unidos, por si acaso había que tomar algunas otras decisiones. Al igual que estas agencias que mencioné, fue muy importante trabajar con nuestros oficiales de enlace del Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Departamento de Salud, ya que ustedes saben que los hospitales y otras instituciones de salud son muy importantes durante este tipo de operación. Y además de trabajar con los oficiales de enlace, como ustedes saben, nosotros tenemos personal que constantemente está en contacto con los alcaldes y con otras agencias, y el hecho de haber tenido esas dos cosas funcionando a la misma vez, pues nos dio la oportunidad de tener información de primera mano de cualquier situación. Con eso también hicimos enlace con el Centro Energético en Monacillo, y para que todos ustedes sepan, ya para las 2 de la tarde se habían energizado 17 alimentadores con infraestructura crítica. Como ustedes saben, hubo un relevo de carga, y ese relevo de carga es automático, pero una de las cosas que hay que hacer que cuando ese relevo de carga es automático es analizar cuáles son los abonados que están detrás de ese relevo de carga, y si hay abonados críticos, pues ellos, hay que moverlos y hay que energizar esos relevos. Así que 17 de estos relevos de carga, de estos alimentadores se subieron, y algunos de ellos pues tenían hospitales, al igual que uno de ellos que todo el mundo oyó en las noticias, fue el mismo Centro de Manejo de Emergencia en Caguas, que se había quedado sin luz, y el alimentador de ese edificio pues también se energizó para que ellos pudieran seguir funcionando. De mucha importancia es trabajar
con estos enlaces, ya que ellos son los que están en realidad al tanto de qué es lo que está sucediendo y poder alinear las prioridades de manera adecuada. Con eso quiero presentar al señor Mario Hurtado, que ustedes conocen. Él normalmente es el oficial de la sección de regulatorio, pero durante una emergencia, él es el oficial enlace al negociador de energía, al igual que a la P3. Mario. Gracias, Michelle. Buenas tardes a todos y todas. Como mencionó Michelle, soy Mario Hurtado, el principal oficial regulatorio de Luma. También desempeño funciones cuando hay eventos como ayer de emergencia en el centro de emergencia. Sabemos que cualquier periodo sin servicio eléctrico es un reto para todos nuestros clientes, para las comunidades que servimos. Y ayer tuvimos clientes, incluyendo aquellos en Bayamón, Carolina, Caguas y San Juan, que se vieron afectados por estas interrupciones de servicio que hemos narrado y que fueron provocados, en este caso, por averías en líneas de transmisión. La realidad es que enfrentar los retos de confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico aquí en Puerto Rico requiere un acercamiento holístico, o sea, completo y en conjunto. El sistema eléctrico es la máquina más grande y compleja que tiene Puerto Rico, y en Luma trabajamos diariamente para coordinar y comunicar efectivamente con todas las partes para efectivamente proveer el servicio eléctrico confiable a menor costo, tomando en cuenta las limitaciones del sistema que se puedan dar y las contingencias que se pueden dar en el sistema. Desafortunadamente continuamos viviendo con déficits de generación de energía, los cuales representan retos serios para la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución y para brindar este servicio a nuestros clientes. Todo sistema eléctrico tiene que operar dentro de ciertos estándares de confiabilidad. Luma, como operador del sistema, estableció una reserva mínima operativa de acuerdo a los principios de operación del sistema, los cuales fueron revisados y finalmente aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico. Y el nivel exacto depende de las condiciones del sistema diariamente, pero en general ese número es alrededor de 750 megavatios. Para darles una idea, el año pasado, el año fiscal que terminó en junio del 2022, una tercera parte del año, una tercera parte de las horas de todo el año, estábamos por debajo del nivel mínimo de reserva requerida en el sistema. Eso quiere decir que no teníamos suficiente generación para tener el nivel mínimo de manejo de riesgo si hay una contingencia, para poder manejar esa contingencia sin tener efectos a los clientes como interrupciones de servicio. La disponibilidad del sistema y del parque generador es una parte muy importante de lo que manejamos para poder brindar el servicio de una manera confiable, ¿no? En este momento, para darles un ejemplo, el parque generador de Puerto Rico tiene una disponibilidad del 53%. Un poquito más de mitad de la generación que existe en Puerto Rico efectivamente puede brindar el servicio que tiene interconectando el sistema. Necesitamos una confiabilidad por encima de esos números para tener un manejo adecuado del riesgo y para poder brindar un servicio confiable. En general estamos apuntando, y lo que ha apuntado la Autoridad de Energía Eléctrica junto con nuestros generadores, a tener un mínimo de disponibilidad del 65%. Y si llegamos a esos niveles, estamos en una mucha mejor situación en términos del manejo de riesgo, el manejo de las contingencias que experimentamos, como la que experimentamos ayer. Necesitamos trabajar todos juntos para atender este problema. Necesitamos dar inicio a más proyectos de construcción, por eso Luma ha apoyado enérgicamente el proceso de respuestas y de propuestas que se ha dado para nuevas fuentes de generación renovable a gran escala. El negociado de energía ha aprobado 844 megavatios de nueva generación y otros aproximadamente 450 megavatios de almacenamiento de energía. Esos proyectos están aprobados, estamos trabajando para interconectarlos al sistema de una manera confiable y en el menor tiempo posible, y cuando esos proyectos entren al sistema van a ayudar a que bajemos el margen de riesgo de manejo del sistema. Vamos a tener más energía disponible en el sistema. Es uno de los pasos críticos
para mejorar la situación en términos de disponibilidad de generación. Sé también que todos los generadores están trabajando en mejorar la disponibilidad de sus máquinas actuales que están interconectadas al sistema. Luma está coordinando y está en constante comunicación con ellos para coordinar las salidas programadas cuando se tiene que dar mantenimiento a esas máquinas, y siempre estamos evaluando contingencias y midiendo el riesgo y comunicando con los otros participantes para bajar el nivel de riesgo y tratar de brindar el servicio con menor riesgo posible. También estamos trabajando con el negociado de energía para implementar programas por el lado de demanda, por el lado de los clientes, para tener esos recursos más disponibles y dar esa otra herramienta para manejar la configuración del sistema. Esto incluye programas de eficiencia energética y programas de respuesta a la demanda. Hay un caso actual y se está trabajando con el negociado para implementar los primeros proyectos, primeros programas de esas modalidades, y eso va a ayudar a cuando se tienen menores márgenes de generación. También se puede manejar por un lado, un poco por el lado de demanda, para bajar el riesgo de que los clientes no tengan suficiente energía. También estamos trabajando en modernizar el sistema como un total, como habló la ingeniera Baramirad. Esa modernización es crítica para poder tener un sistema más flexible y más responsivo a las necesidades de los clientes. Todos, Luma como operador del sistema eléctrico de transmisión y distribución, la Autoridad de Energía Eléctrica, los otros generadores del sistema, los nuevos participantes en generación que están llegando a Puerto Rico, las autoridades como la Agencia para Alianzas Público-Privadas, el COR3, todo el gobierno, todos tenemos que trabajar juntos en avanzar la transformación del sistema eléctrico para poder lograr un mejor sistema, un sistema más confiable. Yo creo que es importante recalcar que estamos en la mitad de un proceso de transformación y tenemos que seguir trabajando en esa transformación. Nosotros en Luma estamos dedicados a implementar los cambios para mejorar el sistema, y tenemos que progresar en este camino porque los clientes merecen un servicio a más altos niveles de confiabilidad y un servicio que atienda a sus necesidades. Con eso ya terminé. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora entonces pasamos a las preguntas de la prensa. De nuevo, vamos a tener preguntas del tema, luego entonces tenemos otros temas. Vamos a empezar por... Saludo. La pregunta obviamente va para el presidente, pero para efectos de tanta gente que está viendo esta conferencia de prensa, muchos no entienden obviamente el idioma de inglés, que me gustaría que una vez Stensby conteste, si puede ser traducido para que así pues se pueda llevar el mensaje que se quiere llevar. Me llaman la atención varias cosas, y la primera es que esta conferencia de prensa se está dando justo minutos después de que el gobernador emitiera un comunicado a raíz de lo que ocurrió ayer, indicando que no está satisfecho con la labor de Luma. Mi pregunta es, ¿qué les parece que ya el gobernador está indicando que no está satisfecho con la labor que ustedes llevan? Llevan un año ya aquí en Puerto Rico, y lo cierto es que es queja tras queja de la gente por el servicio de Luma. Wayne, the question is, this press conference takes place right after the governor's remarks that he is unsatisfied with Luma and that we've been here for a year and there's complaints from the people and our customers. So what is our reaction to that? It goes back to the basic reality for me, which is, the system is the system. Our customers in Puerto Rico understand that the system has suffered years and decades of neglect, and it's not. I think what our customers deserve and our customers should demand of all of us is that we come together to solve these challenges, not that we sit in a press conference or anywhere else and point why it's one person's problem. This is a system. It requires generation, requires transmission and distribution, and it requires substantial reform and rebuilding.
we all know it's not going to happen overnight. We all know it can't happen in a few months or a year. And so, you know, speaking on behalf of LUMA and our more than 3,000 employees, we have made substantial progress and we're proud of that. However, we do recognize that the level of service that our customers expect needs to be improved. And that's why we're here each and every day. There's no magic wand, right? This is hard work, and that's why we continue to remain focused on improving the system rather than pointing at others. Si lo puede traducir para Voy a hacer lo mejor para traducirlo, obviamente no soy un ¿verdad? Intérprete. ¿Verdad? Esto se remonta a la realidad básica de que el sistema es el sistema y que ha sufrido décadas de descuido. Muchos clientes, o nuestros clientes, debo decir, merecen y esperan que trabajemos juntos para resolver el problema. Esto requiere mucho trabajo, mucha reconstrucción, no va a pasar de un día para el otro. Sin embargo, hemos hecho progreso y sabemos que hay mucho más por hacer y trabajaremos juntos para hacer el cambio que la gente espera y se merece. ¿Y qué le dicen entonces al gobernador a base de las expresiones del gobernador de que no está satisfecho? She's asking what do we say to the governor about his remarks, saying that he's not satisfied with Luma. Look, I can only speak on behalf of LUMA, and you know, customers in Puerto Rico need us to work together to make the system better. That's why we're here. That's what we do each and every day. Yo tengo de seguimiento, pero a mí me gustaría que fuera en español. Nuestra audiencia está ahí escribiendo como loco que sea en español. Bueno, pueden hacer la pregunta a cualquiera de las personas que están en la mesa. Sí, bueno, quizás Hurtado. Entonces, aquí están escribiendo, usted mencionó... Sí. Pues su respuesta fue que los clientes de Puerto Rico necesitan y merecen un mejor sistema y estamos trabajando para eso. Eso fue... Ok, mientras estamos aquí transmitiendo en vivo, hay montones de personas que están escribiendo que están sin servicio. Al momento de hoy, ¿cuántas personas todavía están sin servicio producto de esta más reciente avería? Esa es la primera pregunta. La segunda sería que el gobernador no solamente se limitó a decir que estaba insatisfecho, que creo que la mayoría de la gente tampoco, sino a decir que tenían que hacer cambios. ¿Qué cambios ustedes piensan que deben hacer o que van a hacer para quizás agilizar, que es lo que él ha pedido, que se haya mayor eficiencia? Él habló incluso de que se avance el programa de poda, porque creo que se ha vinculado esta avería con problemas también de ese tipo, y pues una reacción a esa petición específica que ha hecho el gobernador. Bueno, primero, en términos de la primera pregunta, que Avería. es los clientes cuyo servicio fue interrumpido ayer a causa de los eventos que estábamos narrando, todos los clientes afectados por ese evento fueron restaurados al servicio aproximadamente un poquito después, ahora no me acuerdo exactamente la hora, pero después de las 6 de la tarde anoche. ¿Y los que están sin servicio hoy? Bueno, en el sistema que vimos aquí en Puerto Rico, que es un sistema que lleva muchos años de descuido y no ha tenido la inversión suficiente, desafortunadamente hay tiempos en que hay clientes por otras razones que pueden estar fuera y siempre estamos enfocados en atender esas necesidades tan rápido posible y en restaurar el servicio. Pero no sabemos cuántos Entonces, son. Bueno, yo no lo tengo frente de mí en este momento y no tengo computadora en mi mente para poder decirle a usted. Pero pueden solicitar los datos. Pero lo importante es que sí estamos respondiendo a esas averías cuando ocurren y estamos haciendo trabajo de mantenimiento preventivo y estamos haciendo cambios en el sistema para asegurar que el nivel de las interrupciones vaya bajando y el servicio vaya mejorando para todos los clientes. Esos son los cambios que estamos haciendo. Hemos instaurado un grupo de más de 3.000 empleados con un entrenamiento de primera clase que están siguiendo los estándares de la industria, haciendo lo que se requiere para tener un sistema más resiliente y más confiable. Eso no es algo que va ocurriendo de un día para otro, pero nuestro personal y toda la gente con la que estamos trabajando estamos confiados en que lo que estamos haciendo es como se tiene que progresar para hacer los cambios necesarios. En cuanto al manejo de vegetación, hemos avanzado un programa específico para Puerto Rico para el manejo de vegetación. El año pasado
limpiamos limpiamos servidumbres en más de 700 millas del sistema. Hay mucho más que hacer, pero ya hemos logrado traer los equipos especializados que se necesitan para poder hacer un buen trabajo en esa área. Desafortunadamente, por muchos años no se hizo un trabajo adecuado de vegetación y desafortunadamente en un año no podíamos solucionar todo ese problema, pero ya estamos encaminados a solucionarlo siguiendo el programa de manejo de vegetación que hemos presentado, que estamos siguiendo. O sea que esa es la respuesta para la petición de cambio y agilidad que ha solicitado el gobernador y mayor eficiencia. Creo que le respondí a su pregunta. Okay. Buenas tardes a todos y todas. Yo tengo una pregunta retomando lo que preguntaron las compañeras. Yo creo que podemos dar como una premisa dada que el sistema en Puerto Rico es frágil y que cuando Luma asumió la administración de la red eléctrica lo hizo sabiendo ese dato. Así que quiero partir de eso como una premisa que sí sabemos. Lo que pasa es que hay otros problemas y ahí es que va mi pregunta. Si bien es cierto que el sistema es frágil, la misma gente que abogaba porque se privatizara el sistema eléctrico ahora está planteando que Luma tiene unos problemas muy serios. Y voy a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, en Centro Médico, hay gente que plantea que precisamente la incapacidad de Luma es lo que provoca que esa avería no se atendiera en 15 o 20 minutos porque no tiene personal con pericia para atender precisamente ese asunto. También está el asunto que pasó el viernes pasado, porque hoy nos estamos limitando al asunto de ayer, pero es que el cansancio que tenemos es bien grande. Esto no es como que ayer nos quedamos sin luz 250,000 personas, es que venimos de una semana de una saga brutal que aquí no se está atendiendo y ni siquiera se está reconociendo. Parte de resolver el problema es reconocer que hay un problema más serio que un incidentito que pasó ayer. Vuelvo al asunto que pasó el viernes. El viernes hubo una avería tan grande que AES ha planteado que le va a pasar la factura a Luma precisamente porque el problema lo hace Luma porque no sabe manejar las líneas. Entonces yo quisiera que Luma, nos dejara claro si lo que pasó ayer precisamente es falta de pericia. Hay gente que dice que no hay gerencia, que hay un problema en la gerencia. Presumo que aluden a situaciones con el presidente y quisiera como que contestaran puntualmente. Nosotros ni siquiera sabemos qué pasó en Guayanilla y eso fue un apagón que pasó en abril. Aquí hay un problema de transparencia, de mal manejo de redes sociales y de poca comunicación. Estamos aquí y apenas nos están dando tiempo para hacer una pregunta porque hay prisa. Y sin embargo llevamos una semana donde yo puedo contar 3 incidentes bien grandes y solamente estamos hablando de uno. Va más allá de un sistema frágil. La pregunta es si Luma tiene la pericia para manejarlo y por qué el pueblo de Puerto Rico debería mantener ese contrato y renovarlo una vez el contrato venza, el contrato preliminar, el 30 de noviembre. Gracias. Okay, so I'm going to translate the question that was included in that statement. Gracias, compañera, por compartir. So the question was, does Luma actually have the expertise to deal with the electric system in Puerto Rico, to take care of the situation that we've been hearing about since last week with the outages? She included Centro Médico, she talked about what happened yesterday and other events throughout the last couple of weeks. There's people that are saying that we're not qualified to manage the lines and that might have caused the issue. What is their response to that? I mean, the short answer is yes, we do. And we've made a substantial investment in our people. This is a people business. This is a significant effort to rebuild the infrastructure. And so we train our people, we equip our people with tools and trucks and fleet. We use modern technology. All of this is quite different than the previous operator. So yes, we have very well-trained people. We have sufficient people. And what's really most important is that we're actually giving them the tools and the technology to not only restore the electric system, but to actually rebuild the electric system and take a modern 20th century approach to the electricity system. If we don't begin to travel down that road of transformation, we're forever stuck in doing it the way it was done in 1970, and that's not what customers in Puerto Rico want of us, or what customers deserve. So the short answer is yes.
There was another question in there about the apparent conditional contract that expires in November, and what do we think about that people are calling that they should be renovated? Look, we came here for the long term to support the transformation of the electric system. It's imperative that we work with other groups and other parties through that transformation. PREPA's bankrupt today, right? More than $9 billion in bankruptcy. It's going to take a substantial effort from a number of groups to move PREPA out of bankruptcy and then to get the FEMA funding invested to get the electric system that people deserve and people want. So yes, we came here for the long term, and that's our intent, is to make progress day by day by day and stay committed on the bigger goal. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya. Aquí. Right. WKQ. Oh. Thank you. Sí, me gustaría saber, Mr. Stanby, is Luma Energy willing to have a serious discussion or reunion with the UTR to utilize the certified linesmen, celadores? Luma Energy estaría dispuesto a reunirse con la UTR o a una discusión seria para utilizar los celadores certificados del gobierno, ya que ustedes no cuentan con uno. Look, when we recruited more than a year ago, and today are more than 3,000 people, have chosen to be represented by the International Brotherhood of Electrical Workers, by the IBW. We have a collective agreement with the IBW representing our line workers and many other people. We're focused on health and safety and training and upskilling and development of our line workers. It's a very important part of our business, and that relationship with IBW is very, very important. I understand that UTR have a long legacy, and we're part of the legacy union of PREPA. They had some choices. They made some choices during those recruitment efforts. And so today, I'm not focused. 3,000 committed and hardworking people here in Puerto Rico. I know the tour is the past, but now we have a crisis of the electric system. Mr. Hurtado, can you translate Mr. Stanby say, please? Es para tener un audio en español. Dicen que usted podría traducir entonces lo que Stanby indica, por favor. De nuevo, yo no sé interpretar, yo puedo traducir, pero si me lo dicen. Lo que pasa es que yo lo dije desde el principio, pero entonces nos hemos quedado, entonces la gente no está entendiendo el mensaje. Si lo solicitan, con mucho gusto lo atendemos, ¿verdad? Y tomamos en cuenta para futuras The first language of Puerto Rico is Spanish, and we need to express and send information correctly for all citizens here. Está bien. Estamos tomándolo en cuenta para la próxima actividad. Lo que pasa es que es parte del problema. Parte del problema que tiene Luma de credibilidad es que ni siquiera habla la lengua. Si tú no entiendes... Yo hablo la lengua, yo soy puertorriqueño, por eso hablo la lengua. Sí, pero estamos en una conferencia de prensa y ayer hubo 250,000 personas que se quedaron sin servicio eléctrico. Y por eso hemos abierto este espacio, compañera. Y queremos que le contesten en español porque nosotros estamos aquí representando a esa gente y no entienden inglés. Si bien es cierto que en Puerto Rico hay 2 idiomas, la mayor parte de la gente habla en español y hasta el gobernador de Puerto Rico habla en español. De acuerdo, gracias por la nota, ¿verdad? Estamos conscientes y estamos agradecidos, ¿verdad?, de que estén con nosotros. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Señor Hurtado, ¿usted entendería entonces que Luma Energy no puede mantener una discusión o una reunión con Lutier que cuenta con celadores para temperar esta crisis en el sistema eléctrico? El micrófono, por favor. Aló. Bueno, repitiendo lo que dijo el señor Stansby, Luma tiene ya un sindicato, una unión que representa buena parte de los más de 3,000 empleados. Es el International Brotherhood of Electrical Workers, y es una local de ese sindicato, de esa unión aquí en Puerto Rico. De hecho, es la unión más grande que representa a trabajadores eléctricos en toda Norteamérica. Y hemos estado trabajando muy de cerca con ellos, de mano en mano, para mejorar los niveles, y hemos logrado mejorar los niveles de seguridad industrial y los niveles técnicos y el nivel de adiestramiento
de los trabajadores eléctricos aquí en Puerto Rico, y vamos a seguir en ese camino, y tenemos un acuerdo colectivo con esa unión y eso lo respetamos y continuaremos teniendo una relación constructiva para mejorar el sistema para el beneficio de nuestros clientes. El enfoque aquí para nosotros no es el pasado, lo que hubiera podido hacer UTIER o no hubiera podido hacer UTIER, sino lo que estamos tratando de hacer ahora para mejorar el sistema, trabajando. ¿Puedo terminar? Es que no se Perdón. trata del pasado, Pero, el UTIER es una medida. perdón, ¿usted me quiere interrumpir en la mitad de una respuesta o quiere hacer preguntas y quiere tener una conferencia de prensa? Lo que Porque me pasa- da mucha pena, pero eso es una falta de respeto completa de parte de usted. Compañero y compañera, gracias por la pregunta. Vamos a continuar con las preguntas. Por favor. I think it is also una falta de respeto, y lo diré en español porque lo dijo Gustavo, que pretendan expresarle al país para que ustedes llegaron sabiendo la realidad que estaba aquí, y no solo la realidad, porque hablamos muchas veces de la realidad del sistema, pero Puerto Rico tiene muchas otras realidades, y aunque como mencionó el compañero, sí hay 2 lenguajes oficiales, creo que es una realidad muy palpable. Y si ustedes pretendían llegar aquí a trabajar para el pueblo, entender que tenemos 2 idiomas. Así que tener una conferencia de prensa donde la mayor parte de los oficiales hablan inglés, sí creo que es una falta de respeto al país. Pero sigo con Pero mi pregunta. perdón, nosotros no estamos respondiendo en español, yo no acabo de responder en español. Gracias, compañero y compañera, gracias por la entonces pregunta. yo creo que Estamos- si ustedes quieren hacer preguntas y quieren que respondamos, está bien. La señora periodista hizo un discurso bastante largo, nadie la interrumpió en la mitad de ese discurso. Yo estaba respondiendo a una pregunta y decidieron que era apto interrumpirme en la mitad de una respuesta. Eso sí me parece una falta de respeto si estamos haciendo y si vamos a ser respetuosos como profesionales para responder a preguntas. Entonces eso es lo que estoy expresando. Sí tenemos muchas personas y muchos profesionales que hablan en español y que hablan inglés, que hablan en los dos, y hemos traído el mejor talento aquí a Luma para poder atender esas necesidades. Estábamos muy conscientes de que era un reto muy grande llegar a Puerto Rico y hacer esto con una nueva empresa, reconociendo la politización extrema que ha tenido el sector eléctrico, desafortunadamente sigue teniendo aquí en Puerto Rico, y eso es uno de los retos bien grandes. Y por eso cuando hicimos el análisis y hicimos la evaluación de la situación, fuimos muy claros y presentamos en documentación extensa al negociado de energía y al gobierno la situación que se presentaba y los programas para ir mejorando a llegar a los estándares de los niveles necesarios para brindar un mejor servicio. Y eso es un proceso desafortunadamente de años. No estamos esperando para implementar las mejoras, por eso hemos hecho mejoras en términos de los niveles de cómo atendemos a los clientes en los centros de servicio, de cómo atendemos clientes con el sistema telefónico, con centros de llamadas. Hemos hecho cambios importantísimos en términos de cómo estamos coordinando el sistema, y sí, seguimos viendo con un sistema que tiene muchos problemas, y a veces esos problemas se avecinan y nosotros estamos reaccionando a eso y tratando de disminuir el riesgo de operar el sistema, y vamos a continuar en ese camino. Mr. Hurtado, Próxima pregunta. Pues vamos a La ver última. que no hayan hecho preguntas, por favor, porque, ¿Yo no puedo ¿verdad? hacer mi pregunta rapidito? Una pregunta por medio, luego entonces, si tenemos Sí, pero es Que lo están controlando. Perfecto. adelante. Gracias. Ustedes comenzaron esta conferencia de prensa específicamente Stensby haciendo un llamado al trabajo en equipo, a las no culpas y demás. Específicamente hicieron este llamado a la autoridad. Les pregunto, ustedes alardean mucho de su progreso sustancial, sin embargo podemos hablar de que los apagones siguen siendo cada día más consistentes. ¿Ustedes no considerarían como parte de este trabajo en equipo, por ejemplo, o a qué le llaman el trabajo en equipo que están solicitando, añadir a los celadores certificados de la autoridad que están muy dispuestos a trabajar y lo estuvieron desde el principio, ya que sí desde el principio se notó lo que era una falta de celadores dentro de Luma, o a qué le llamamos este trabajo en equipo? Perdón, ¿cuál es su pregunta? ¿A qué le llamamos este trabajo en equipo? Porque El no trabajo en consideramos equipo celadores. consiste en trabajar conjuntamente con la Autoridad de Energía Eléctrica para coordinar la generación, para que ellos puedan seguir mejorando su nivel de disponibilidad de las plantas. También quiere decir que vamos a coordinar con el gobierno para que sigamos teniendo los programas para mejorar el parque generador, para añadir nuevas fuentes de generación. Estamos trabajando conjuntamente con el COR3 precisamente para
hacer los proyectos con financiamiento federal que no existían. Cuando llegó Luma no había ni un proyecto diseñado para mejorar el sistema eléctrico con fondos federales. En este momento tenemos 14 proyectos bajo construcción y por lo menos el número de proyectos que ya están aprobados por FEMA con ingeniería avanzada, con el equipo de ingenieros que tiene Luma, que es de primera clase, precisamente para hacer esas mejoras al sistema. Y tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que trabajar con nuestros clientes para brindarles el mejor servicio. Entonces, cuando hablamos de cooperación, estamos hablando de todas esas cosas. También cooperamos con la unión legítima de los trabajadores que tenemos en esta empresa y por eso tenemos un acuerdo colectivo y respetamos las leyes laborales que existen para poder trabajar conjuntamente con ellos para que ellos puedan trabajar de manera segura y vayamos haciendo esas mejoras. Entonces, cuando me preguntan qué quiere decir cooperación, yo creo que eso quiere decir cooperación. ¿Entienden que en estos momentos esta cooperación no se está dando desde la autoridad? Eso es lo que quieren un poco explicar. No, eso no fue lo que yo dije. Yo creo que la pregunta la contestamos. ¿Puedo darle oportunidad entonces a otro compañero o compañera? Pero déjalo aclarar. Adelante. No dije eso. Ok. Próxima pregunta. Adelante, compañero. Sí, lo primero que le voy a recomendar para un poquito saltar este tema del idioma, es un excelente servicio de traductores e intérpretes que lo pueden contratar en cualquier momento. Lamento no tengo la tarifa, pero es muy profesional y lo pueden contratar en cualquier momento para las próximas conferencias de prensa como esta. There is an excellent service of translators and interpreters here in San Juan. You can hire it for future conferences so that we can avoid this. Sorry I cannot give you how much the cost of it, but it's excellent. You can have it here for the benefit of everyone. La pregunta, un poco siguiendo lo que decían las colegas. Ustedes llaman a la población a cooperar. La población lo que está sufriendo esos apagones y unas tarifas cada vez más altas, unos pagos erráticos que siguen subiendo. Pero no puede subirse a los palos, a arreglar, a cortar, a enderezar postes. ¿Qué es lo que ustedes pretenden que colabore la gente? Por favor, si pueden aclarar eso. You call the cooperation of people? The people cannot get up on the poles or fix poles and take vegetation away. What exactly do you expect from people that are suffering blackouts, constant blackouts, and higher payments, which continue to raise? What you expect from the people when you call on cooperation of everyone for resilience and holistic and all the beautiful words you put there? Please, if you can clarify that. What I'm calling on is for cooperation of everybody who has a role in the electric system. The generation companies, as well as Luma. There's no question that restoring electricity, as you said, climbing the poles, removing the vegetation, that's what Luma people do each and every day. And they're capable, they're trained, and they do it, and they did it yesterday, and they're out doing it today. That's why we're here. Sí puede. No, porque no habla de la gente. Pero la gente lines that are broken, that are, firing off all everywhere, and they take 3 days to fix. Is that acceptable? Let's answer the first question, and then I'll take the second question. Okay, I'm sorry. I thought you were done. Yeah, no, I was going to translate. Sí, no hay problema. Esa la traigo, ¿verdad? Porque me hicieron la seña y me lo pidieron, así que con mucho gusto lo puedo poderle facilitar, ¿verdad? Estamos solicitando a las empresas generadoras y a toda la gente que trabaja en la industria eléctrica a trabajar juntos. El personal de Luma trabaja a diario realizando los trabajos de vegetación y se reconocemos que es mucho trabajo y lo estamos haciendo y que es preciso trabajar juntos. There are many outages in Puerto Rico. There have been many outages in Puerto Rico for years and years and years. This is not a new phenomenon. However, there are lots of people who would like to re-describe or recharacterize the reality as if the outages only began
when Luma arrived. It's simply not the case. So, you know, we all accept, and we're working hard to improve outages. The reality is there's 30% fewer outages than there was a year ago. We've made real improvements. There are many people who are working hard who are not actually part of improving the electric system, who would like to try and point out something different. But the truth is, it's getting better, and we're out there each and every day. Con estas situaciones que está enfrentando Por la traducción. Sorry. Disculpa, estaba tomando nota de la última para tratar de traducir esto. Okay. En Puerto Rico hay muchas interrupciones de servicio y las ha habido. Eso no es nuevo. Hay mucha gente que pretende cambiar la realidad o repintar la realidad para decir que hay más interrupciones ahora. Sin embargo, hemos logrado reducir 30% de las interrupciones de servicio. ¿Sale? Ok. Próxima pregunta. Saludos. Alex Figueroa. Mr. Sandy, in continuation of what you're saying, you mentioned 30% less outages in compared with last year. Can we have a more detailed statistic about the blackouts, not only from this year and last year, but also in contrast with previous years? Because the sense is that, especially with the substations, the issue with the fires and stuff in substations is not as is more than previous years, previous to Luma. So if you can share with us that statistic, so we can have a little bit more input on that. As you heard from Wayne, we have. Do you want to translate the question? I think we're good on the question. Yeah. We have had 30% less outages compared to the year before. We have had 19% less substation events compared to year before. Sure. Okay, let me. What's the last stats in there? Okay. What's 30%? 30% less outages compared to the year before. Ok, so voy a ir traduciendo frase a frase porque esta es una parte más técnica, ¿verdad? Y quiero que entonces todos tengamos el beneficio. Hemos tenido 30% menos interrupciones comparado con el año pasado. You may continue, I'll just go along. Yes. 2021. Okay. We have had 19% less substation events compared to the year before. Hemos tenido 19% menos eventos que en el año pasado. En las En las subestaciones. subestaciones. We have bring back 4 transmission lines that they have been out of service since Hurricane Maria. Hemos restaurado 4 líneas de servicio que habían estado sin servicio desde María, de transmisión. We have changed 2,157 insulator in transmission conductors and insulators. ¿Cuántos fueron? How many? We have changed 2,157 insulator in transmission structures. Okay. Hemos cambiado 2.157 insuladores en estructuras de transmisión. Y aisladores. Gracias por... En estructuras de transmisión. Sí, no, claro, definitivamente, gracias. Lo vamos a tomar en consideración, sin duda, ¿verdad? Es algo importante para nosotros poder transmitir la información correctamente. Ya. Ya dejen Okay. el asunto del inglés. Gracias. You may continue. You may continue. That's it? Okay, thank you. Próxima pregunta. Leoncio, ¿tienes pregunta? ¿O listo? Yo tengo preguntas. Sí. Tengo muchas preguntas. Quisiera saber si entonces, en efecto, el primer evento que encadena el resto de los eventos ayer por una falla en vegetación.
o que tuvo que ver con vegetación? Sería la primera pregunta. So first, was the first event that triggered the rest of the events related to vegetation yesterday? As you heard during my remark, there has been a number of issues that triggered yesterday's event. Como han escuchado de lo que pude decir antes, ha habido varios problemas que causaron los eventos de ayer. One of them was vegetation management. Uno de ellos envuelve el manejo de vegetación. The other one was failed conductor. El otro fue un conductor fallido. And the other one was outage in a breaker. Y el otro fue un interruptor que tuvo, ¿verdad?, que salió de servicio. Quisiera saber también cuántos contratos tiene ahora mismo Luma para el manejo de vegetación y las cantidades. Okay. She wants to know how many vegetation management contracts Luma has currently and their amounts. I believe we have 5. Entendemos que son 5. And we will follow up on. Y daremos seguimiento a la petición para poder los datos exactos. Entonces, necesitaría las cantidades de esos contratos. Y si ustedes están satisfechos con el trabajo que están haciendo estas compañías en el manejo de vegetación. She's asking for the amounts of the contracts and if we're satisfied with the job these contractors have been doing on vegetation management. Yeah, so we'll follow up on the first part of the question. On the are we satisfied question, again, we will provide more information, but these contractors are bringing, new tools and new equipment and taking a much more proactive approach to vegetation than has historically occurred. So there is a lot of vegetation to be cleared, but we should not forget there was a tremendous lot of vegetation that has not been managed for a very, very long time. Okay. Gonna have to help me a little bit on the last part, but comenzó hablando de que proveeremos la información solicitada. Entonces habla de que si estamos satisfechos, pues estos contratistas tienen experiencia y equipos nuevos y un acercamiento más profesional que nunca se había visto en Puerto Rico sobre este tema. Me preocupa que se hable de que no se le ha dado en mucho tiempo un mantenimiento al área de vegetación, porque es que si pasa mucho tiempo no hay sistema. O sea, en Puerto Rico hay que darle mantenimiento al tema de la vegetación constante. No pueden decir que el año pasado lo hicieron y que ya con eso se resolvió. Y me preocupa si ese es entonces el approach. El plan, ¿cuál es el plan? O sea, cada cuánto ¿cuál es el approach? Porque pareciera, en un momento dado se dijo que el año pasado hubo un manejo de vegetación. Y that's it. Sí. Bueno, she's asking what is the approach to vegetation management. We're saying we did some last year, but is that it? That is the question. No. ¿Pueden explicar entonces cómo es el programa? We have a vegetation management program. As you heard from Wayne, last year we have made significant progress cleaning vegetation in substations. Yes. Tenemos un programa de manejo de vegetación, como escucharon hablar a Wayne, el año pasado tuvimos un programa de trabajar con la vegetación en las subestaciones. We continue to clear lines both on the transmission and substation lines. Continuamos manejando la vegetación en la línea de transmisión y distribución. In addition to that, a huge success has been for FEMA approving clearance of lines and substation to be paid by federal government for the first time in the history of Puerto Rico.
Un logro grande ha sido tener la asistencia de FEMA, precisamente manejando la limpieza de la vegetación en las líneas y en las subestaciones. La primera vez que esto se hace en Puerto Rico. And Which part is first? That is with federal funds, so which part is the first time in Puerto Rico? When we want to start construction of the projects, FEMA is going to fund clearance of vegetation and access to that location. This is the part that it's been a huge success working with our partners at FEMA and Core3 and get approval for that to be funded by FEMA as part of the construction project. La parte del acceso y la limpieza a estas subestaciones y a estas áreas de trabajo donde se pretende entonces hacer construcciones ¿verdad? Con fondos de FEMA, con fondos federales para lograr esto. Y esa es la primera vez que se logra ese tipo de proyecto, alcanzar ese tipo de fondos para ese proyecto de limpieza para las construcciones. One last thing I wanted to say is that 5,500 bags of vegetation has been removed last year from 354 substations. Pero no lo he hecho este año y este año. 5,500 bags of vegetation from 354 substations. Okay. El año pasado se removieron 5.500 bolsas de restos de vegetación de 354 subestaciones a través de todo Puerto Rico. ¿Y este año? And this year? How? Because Because you're supposed to do it every year. You're supposed to go back and keep on doing it. Yes, that's the, as I mentioned initially, we are going to continue doing vegetation. That was the work that was done last year. But how about we this year? continue to do that, and on both transmission and distribution and substation. Part of it will be paid by FEMA. The rest of it will be paid as part of the Okay, maintenance. so we're half year. Fiscal year is what she meant. Lo que pasa es que Josué envió una carta planteando que el problema que tenemos ahora, y una carta que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica envió al presidente de Luma diciendo que hay un grave problema porque no es solamente en las subestaciones, hay que limpiar toda el área. Tú no puedes limpiar la casa y no limpiar la carretera. La pregunta es, ¿están limpiando? ¿Y qué les responden a Josué que está diciendo? Es que no están eliminando la vegetación, y cuando pasamos por las áreas inhóspitas, las líneas están llenas de ramas, porque son cosas diferentes. Uno es por donde transita la línea y otras son las subestaciones. ¿Están limpiando las áreas? In addition, 700, as you heard from Mr. Hurtado, 700 miles of lines have been cleared for vegetation. In addition to that, 10,000 trees have been trimmed, all of it in last year. Okay. And we continue to do that. Okay. Y el asunto del el 30% menos de la ¿No gente... permite Sí, traducción? una cosa, perdóname. 700 millas ¿verdad? Se clearearon de vegetación o se limpiaron de vegetación, se removió vegetación de 700 millas alrededor de estas subestaciones, igual que ¿verdad? Se podaron sobre 10.000 árboles. 10.000 árboles, que eso alrededor de esas subestaciones también. O sea que no es solamente y algo que se hace continuamente. ¿700 o 300? 700 millas. 700. 700 miles. Yes. 700 miles. ¿Puedes Okay. aclarar lo de las interrupciones? Porque dijeron que es el año pasado. Es el periodo, están comparando el periodo de Luma de ahora con el periodo del año pasado de Luma. ¿Es Luma contra Luma? Mario, esa pregunta... Un momentito. Uno por uno. La pregunta sobre el nivel de interrupción y la frecuencia de interrupciones, ese número tiene que ver con el primer año de operación de Luma comparado con el año anterior, que es básicamente un año fiscal antes del otro. Okay. Y no hay comparación con la Autoridad de Energía Eléctrica. No, esa Luma es contra una Luma. comparación con la Autoridad de Energía Sí, Eléctrica. porque es antes de Luma. Antes de Antes de Luma. Ese dato es eso, y cuando estamos hablando en el último año, en general se está hablando del año fiscal pasado, que terminó en finales de junio y comenzó en julio del año pasado, ¿no? Y Luma fue el operador durante todo ese año. Bueno, un par de preguntas más antes de terminar, por favor. Un poco en la línea de la pregunta de la compañera. ¿Ustedes qué le contestaron o qué han hablado con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica en torno al mantenimiento? Luego de esa carta, ¿ha habido comunicación? ¿Ustedes están de acuerdo con la premisa de esa carta que salió pública? Okay.
She's asking about the letter a letter that Jose Colon from PREPA provided us, a reaction to that letter, and have we had any interaction with PREPA, and have we discussed the what that letter said about substations? Yes, PREPA sent Luma a letter on August the 1st. Sí, recibimos la carta el 1 de agosto de parte de Energía Eléctrica. Luma replied on the same day. Contestamos ese mismo día. Luma contestó ese mismo día. We confirmed that we are using helicopter patrols on transmission structures in order to identify potential vegetation. Y confirmamos que hemos utilizado patrullas aéreas para verificar esas líneas de transmisión y la vegetación cerca de ellas. We explained our prioritization approach for vegetation, and we provided them with information about the vegetation management we've been undertaking. Explicamos cómo damos prioridad al tema de la vegetación y explicamos nuestro plan sobre el manejo de vegetación. We also identified our deep concern at the time about the current situation with generation at Aguirre, and we encouraged them to do everything in their power to bring the Aguirre units back from the maintenance they were undertaking. Igualmente explicamos nuestra profunda preocupación con el tema de la generación, específicamente con la generación de Aguirre, y solicitamos que hicieran todo lo que estuviese a su alcance para traer esas unidades de vuelta en servicio. It is important we work together. Es importante que trabajemos juntos. Tengo una duda precisamente también en este tema. La Autoridad de Energía Eléctrica dice que algunas de sus generatrices han sufrido daño a raíz de los apagones. Entonces, ¿cómo ustedes le dicen a PREPA que tienen que mejorar su generación si parte de los problemas son causados por las averías en la línea de transmisión y distribución? She's asking, how are we asking PREPA to better the generation when it is said that some issues on the Luma side created the issues in generation that we faced in the last couple of weeks? Ahora mismo hay cuatro. Sí. Aguirre 2, Casur 6, Palo Seco, creo. So she's stating the 4 units that are out, Aguirre 2, Palo Seco, Palo Seco 3, Palo Seco 3. Y ellos dicen que todas Mayagüez se 1. dañaron a raíz de los incidentes de... And they're saying they were all damaged after the incidents in this week. Yeah, that's exactly my point. Ese exactamente es mi punto. Transmission outages do not damage power plants. Las averías en la línea de transmisión no dañan las generatrices. Power plants have protection systems and control systems in order to manage the power plants. And there's no benefit in PREPA or Luma pointing at each other. What's important and what our customers deserve, and they really deserve better, is to stop the blame and recognize we need to work together in order to provide reliable electricity. Las plantas de generación tienen protecciones precisamente para evitar este tipo de situaciones. Lo importante no es adjudicar la culpa, sino que trabajemos juntos, no para distribuir la culpa, sino para solucionar el problema. Ok, la última pregunta. Sí, entiendo que hay otra línea de transmisión que podría afectarse en algún momento pronto. Quisiera más detalles de eso. ¿Cuál es la línea? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Okay. He's asking about, is there another transmission line that might be affected or that might have issues? Is it going to have issues? And what line is it, or what more details can we share about that? You're asking me how is my crystal ball, right? Está preguntando que dónde está mi bola de cristal. Sí. No, exacto. He's making a reference to something that was said, I believe, yesterday. As part of the restoration that we were doing, we had advised that maybe a line
might have issues. He's asking about that particular Sí, Gary line Soto. yesterday. I think Gary alluded to that. Gary was No, I understand. Yeah. We continue to do line patrols today Continuamos patrullando las líneas hoy, using helicopters and visual inspection. utilizando helicópteros y haciendo inspecciones visuales. And we're also undertaking an increased thermography or thermal scan program. También estamos haciendo unas observaciones técnicas utilizando unos equipos para observaciones Térmicos. técnicas. In order to identify any potential weakness in the transmission line. Para identificar potenciales defectos o debilidades en esta línea de transmisión. And that work is going on today and tomorrow. Y ese trabajo se está haciendo hoy y se continuará realizando mañana. It is very important that people leave, I know it's the last question, but with this impression, with these statements, will in the coming days, coming weeks, coming months, will the situation be better, or can we expect the same situation as the past? I think it's very important that we get more generation and generation reserve back. Es importante que tengamos disponible más generación y más capacidad de generación. It's very important that we address anything that we find from these inspections. Es importante que atendamos lo que encontremos de estas inspecciones. And that will make the system more stable. Y eso hará el sistema se estabilice mejor. However, as Puerto Rico has faced last year, in the previous decade, the system still has a long ways to go before it's, really feeling restored and better. So, yeah, it gets better every day, but the system is the system. Mejora cada día, pero el sistema es el sistema, igual que experimentamos en la década pasada y en esta década, el sistema está frágil y delicado y seguirá teniendo problemas que esperamos atender. And maybe one more point is what we can also do, which we did yesterday, is we can use our incident command center and we can effectively dispatch teams and we can repair and restore. And that's what we also have to continue to focus on. Lo que podemos hacer y lo que hemos venido haciendo es utilizar los equipos que tenemos de operaciones de emergencia, nuestras brigadas, para atender las situaciones cuando surgen y de esa forma que eso sí podemos controlar la respuesta a nosotros que sea rememorable. That was the last question. Con eso terminamos, con esto terminamos. Muchas gracias. Okay. No está respondiendo. I don't want to instigate any fight, but you mentioned that it is important not to blame, but you mentioned generation. Exacto. We are receiving information from PREPA that damage or not, some of the generators are going out of service because of problems online, So we would like to have your update on that, because it seems that from what we hear from the one is that the problem is generation. But No, the problem is the system. El problema es el sistema. that is lacking of generation. What Luma can do is Luma can continue to improve the transmission and distribution. What PREPA need to do is they need to continue to improve the generation. And if we both do that, then the system's going to get better. But if we spend all of our time pointing at each other and saying, oh no, there's nothing wrong with my stuff, it's all your stuff, customers don't want to hear that, right? Lo que vamos a hacer. No le iba a decir, pero volvió a decir que no pueden Of course, however, the fact that some of the generators are down for maintenance, because it's a system, means they load up transmission lines and they change the reconfiguration and the energy flow, which actually, in its own way, provokes the transmission line. So that it all works in unit. It isn't
just PREPA, and it isn't just LUMA. We need to work together. That's the only way this works. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Hemos dado por terminada la conferencia, así que gracias a todos por estar aquí. ¿Van a Gracias. pedirle al negociado de energía un aumento en la tarifa de la luz? ¿Van a pedir un aumento en la tarifa de la luz por estas situaciones que se están presentando? Se están levantando y en estos momentos acaban de ignorar la pregunta que W580 les acaba de hacer acerca de que si estos aumentos se